criticaría del capitalismo y qué alabaría del socialismo? A ver, el capitalismo es cierto que cierto banalización de la vida produce y cierto, ¿cómo decirlo? Daniel Bell, Como ¿no? Daniel Bell, ¿no? Que es cierto, como que pierdes las bases por la casa y te vuelves muy consumista, muy frívolo, ¿no? Y eso es una cosa que banaliza. Y el socialismo, claro, su preocupación por el trabajador, por el pobre, ¿no? Eso me gusta, siempre me gusta mucho. Me interesa el fin que tiene, no los medios que usa, Claro. porque los medios creo que son los equivocados, pero me interesa que se preocupe por el trabajador y por la gente desfavorecida y este tipo de cosas así, ¿no? Y es cierto que hay muchas injusticias en el mundo y busca combatirlas. Y hizo mucho por combatir muchas injusticias. Lo que pasa es que los medios que usan no son los correctos y probablemente a veces agravan las injusticias o las cambian de forma. Que una persona sea sacrificada, justa y noble no quiere decir que acierte. Claro. Ni que tenga las respuestas para resolver determinados problemas de naturaleza social, ¿no? Efectivamente. Se lo toman en serio, como tiene que ser. Sí. Eso no significa que no estén equivocados. En mi opinión, sí, pero que se lo tomen en serio también es una cosa digna de respetar. Sí, pero hay una cuestión ética, ¿no? Ahí, porque al final sí que en el socialismo hay, por ejemplo, ese canto a la dignidad humana es cuando menos dudoso si lo que prima es una coacción estatal, ¿no? Claro, no, porque al final los medios... O sea, al final sí hay un medios, problema de naturaleza ética. La preocupación que hay abusos muy en grande, el mundo ¿no? no tengo la menor duda. Sí, claro. Incluso abusos por parte de empresarios no tengo la menor duda. Por supuesto. Ahora, el problema que la solución sea esa es también lo veo con dudas. Bueno, el liberalismo no defiende el proceso de mercado, no al empresario, ¿no? Efectivamente, es otra cosa también. Eso es clave, también dejarlo muy claro. El capitalismo implica también un autocontrol. Y el capitalismo implica normalmente una serie de costumbres y de hábitos de vida que llevan al capitalismo. La frugalidad, la diligencia, el ahorro, el trabajo, este tipo de cosas, son muy necesarias y no son necesariamente naturales. No, claro. Pero vaya, que lo que nos gusta es la competencia, el mercado, la innovación, no los empresarios per se. Claro, es una parte fundamental. ¿Sigue vigente el debate del socialismo, el cálculo económico? Hay quien defiende el socialismo con argumentos debatibles en este momento, porque dice que a él me parece que el socialismo actual es más corrección política que argumentos, ¿no? El socialismo sigue existiendo efectivamente. Es lo que explica Gottfried y esto. Él llevó tantos palos en lo económico. Tiene que refugiarse en otro tipo de causas. Pero cuidado, el marxismo es una ideología económica. Y el hecho de haber sido derrotado en los ámbitos económicos fue un golpe casi mortal para ello. Que se refugie o se mezcle con otras ideas es una especie de salvación o de conservación, pero pierde la esencia del marxismo, desde luego, ¿no? Y claro, el socialismo normalmente no se estudia tampoco a nivel teórico serio. Lo del cálculo y así lo estudia poca gente. Y el socialismo en profundidad tampoco está estudiado. Creo que muchas veces en estos debates se usan más argumentos emotivos que argumentos teóricos. Por ambos bandos, cuidado, por ambos bandos. ¿Puede un microestado realizar el cálculo económico de manera más eficiente o necesariamente depende del modelo económico socialista o de libre mercado y no de la escala? Es una gran pregunta. Porque efectivamente yo tengo mis dudas por un motivo. Obviamente el sistema económico influye, ¿no? Pero a escala también. Es decir, Rothbard apunta muy bien a los límites. Rothbard o Peter Klein apunta mucho a la idea del cálculo económico en la gran organización. Y también hay problemas de cálculo interno en la gran organización, aunque sea formalmente de propiedad privada. Yo creo que el problema del cálculo es un problema de que existan benchmarks, de que exista competencia, de que existan formas de comparar unas con las otras. Si es en el microestado hay una sola organización, aunque sea privada, difícilmente puede calcularse lo que compita con el resto, ¿no? Pero la importancia es la pluralidad, la escala. Sí. ¿No? Sí. Pero claro, el Estado pequeño tiene la ventaja, yo creo que calcula algo mejor. Aunque calcule mal, calcula algo mejor que el más grande. Salvo que el más grande se descentralice mucho. Claro. Salvo que el más grande aprenda del más pequeño. Porque al final la descentralización radical es esa, ¿no? Las empresas tuvieron que descentralizarse y competir entre ellas también. La forma M, ¿no? Multidivisional. Es decir, las empresas tuvieron que dividirse, fragmentarse como, por lo menos organizativamente, en empresas pequeñas que tuvieran cierta competencia, porque si no también tienen problema de cálculo terrible. Es muy interesante esa pregunta. Hay otra que yo Kevin Carson dice que eso es lo relevante. Que Kevin Carson es un anarquista mutualista, anarcocapitalista de izquierdas o mutualista. Dice que la relevante no es privado-público,
mi pequeño grande. ¿Son los anarcocapitalistas los mejores minarquistas, en el fondo? Minarquistas. Sí. Porque al final son los que desplazan, ¿no?, el debate, ¿no? Ah, claro. Es que si no fuera por esto, el debate estaría mucho más estaría centrado no en el minarquismo, sino en las ideas del liberalismo clásico de 4 o 5 funciones esenciales y cosas por el estilo. Así es. Eso desplaza el debate y pone a los otros contra las cuerdas, que tienen que empezar a justificar. También te digo que los minarquistas son los mejores amigos del Estado. Sí. Porque yo no encuentro a nadie que defienda mejor al Estado que ellos. Esté buscando siempre argumentos para justificarlo. Y lo hacen bien, ¿eh? En esa cosa sí que lo hacen bien. ¿Apoya el profesor Miguel Anxo Bastos un anarcocapitalismo sin autoridades en todos los ámbitos? No podría funcionar. Se necesita autoritas. Necesita, claro, unos referentes morales y referentes, unas guías, y necesita un establecimiento de unos valores morales. Una sociedad sin valores morales no puede ser vivida. Necesitamos saber que el vecino no nos va a envenenar, ¿no? Necesitamos unos valores morales, que necesitamos saber que el vecino también nos va a ayudar si nos hace falta, o que nos puede ayudar, que no se esté contra nosotros, ¿no? Claro que esos valores los dan las autoridades, las autoridades religioso o lo que llamaba Hoppe, pues como le llama la aristocracia natural, porque las personas de nosotros que sirven como referente, pues, de moral o de ejemplo de nosotros, sí, ¿no? Que puede ser una persona sabia, puede ser una persona ecuánime, ¿no? Puede ser, pues pasa en todos los grupos. Por ejemplo, en los grupos de trabajadores, pues, siempre hay un obrero como más ecuánime que pone paz y que consigue que las organizaciones funcionen. En un grupo de estudiantes siempre hay un estudiante pues, como más ecuánimo, más tranquilo, que tiene algo más de sosiego, que pone paz en su grupo. Esas son las personas que se necesitan. Y sin eso no puede vivir. Dentro de los grupos de obreros hay obreros con más autoridad que otros. Eso lo vi yo muchas veces. O entre obreros, entre profesores de universidad, entre cualquier colectivo que se nos ocurra. Siempre hay personas pues, cuya tienen como más peso a la hora de opinar, sin que lo tengan formal, digamos, ¿no? Sí. Y esas autoridades son necesarias, claro que son necesarias. Ahora, profesor, técnicamente el Estado es un éxito como forma política. Ha vencido a otras formas políticas en competencia, ¿no? Es resultado de un particular proceso histórico. Los que ponen las primeras piedras del Estado o del edificio del Estado no sabían que estaban construyendo, ¿no? No. Entonces hay que reconocerle eso también al Estado. El Estado resulta de un proceso histórico en el cual vence a otras formas políticas, ¿no? Efectivamente, pero cuidado, hay una idea que solo el bien evoluciona, el mal también. Ya, claro. Un traficante de esclavos de hoy no es como el de antes. Sí. También superó otras formas y así. Sí. Que también evolucionó. Sí. También evolucionó. Ahora usan el GPS, usan el PayPal. Sí, definitivamente. Bueno, pero hay otro punto ahí que hay muchos estados. Esa es otra variedad, aunque el ADN es el mismo. Sí, la violencia. Cuanto más haya, mejor. A ver, no es el único factor. Pero la Alemania, dividida en 40 estados, no hacía el daño que hizo una Alemania unida. Eso por un ejemplo. Porque en cuanto se juntan, cambian de escala, la capacidad pues, de agresión, o sea, que no tienen por qué hacerla, todos, obviamente, porque Alemania también ahora es grande, no se mete con nadie, ¿no? Te digo que en su momento, cuando se unió, no fue una cosa positiva. Y después que las guerras entre ellos, cuando había guerras entre los estados alemanes, eran guerras a lo mejor con 10 muertos, con 3 muertos, unas escaramuzas. Pero claro, cuando juntas en 100 millones, las guerras empiezan a causar centenares de miles o millones de muertos. La escala cambia, y la escala de hacer daño también. Pues la escala es importante, aunque el ser humano sea el mismo. La capacidad de concentrar, digamos, la violencia es mucho menor. Y muchos otros aspectos, el comercio y otras cosas, realmente se ven favorecidos por ese tipo de pequeños... paradójico que parezca. ¿Necesita el capitalismo de la pobreza para existir? No. ¿En un país donde sus ciudadanos no son pobres, existe el capitalismo? La pobreza no es necesaria. Además, sería absurdo. Si la gente es pobre, no puede ni producir ni consumir. ¿No? Aquí le vas a vender los coches después también, ¿no? Los coches, las lavadoras, las neveras, ¿no? Ojalá, por ejemplo, yo siempre digo que las empresas españolas le vendrían de maravilla que África prosperase, porque son gente que cada uno tiene neveras, cada uno tiene autos y se le puede vender, ¿no? Entonces, claro que no es necesaria la pobreza. Incluso en las propias sociedades, si la gente deja de ser pobre, el capitalismo puede mejorar, se ahorraría más, se invertiría más, es decir, una cosa no necesita ninguna. El capitalismo es un evento histórico muy raro y no es natural, y no me canso de decirlo, no es natural. Se dan unos sitios concretos, unas circunstancias concretas, y como triunfa se expande. Y se expande sin ser conscientes de cómo funciona, ni a qué se debe.
Simplemente vemos que si tenemos industrias como que son más ricos, pero no sabemos el proceso de capitalización, el proceso previo de acumulación, de inversión, etcétera. Es un proceso bastante sofisticado. Simplemente lo que hacemos es nos adaptamos, creamos una empresa, vendemos los atales, vemos que funciona y ganamos. Pero no entendemos el proceso. Y el proceso necesita de comprensión y necesita de justificación. Y eso es lo que nos falla. Entonces, las sociedades pobres, los países pobres normalmente lo que no hay es no hay mucho capitalismo. Es lo que me temo. Claro. Depende de que también a qué le llamemos pobre. Si es en términos absolutos o en términos relativos. La renta de un pobre en Suiza es muy superior a la media mundial. ¿Es pobre o rico? Es pobre en Suiza. Sería rico en el resto del mundo. O de clase media en el resto del mundo. Sí. Entonces, eso siempre va a haber un colectivo más pobre en una sociedad, como va siempre a haber un colectivo más rico. En otra, como cualquier colectivo va a haber el más alto del grupo, y el más bajo del grupo, el más gordo del grupo, el más flaco del grupo. Y en cualquier colectivo humano, donde estamos ahora juntos, los que estamos aquí, siempre hay el más rico y el más pobre. Si empezamos a medir al céntimo, tiene que haberlo. Y un 10% más rico y un 10% más pobres. Ahora, yo creo que el capitalismo contribuye bastante a la reducción de la pobreza absoluta. Allí donde hay mucho capitalismo, la pobreza absoluta está casi desterrada. Pobreza absoluta me refiero a la inanición, a la falta de ropa, incluso a la falta de abrigo.